Muy bien, vamos a la palabra, vamos a la escritura. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Versículo 7. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Un versículo que tal vez muchos ya han escuchado. Que comentaba, es un versículo que quizá haya ya escuchado, posiblemente se lo sepa de memoria, pero lo he seleccionado en base a lo que quiero hablar el día de hoy. El día de hoy quiero hablar acerca de desechando los temores. Posiblemente una situación con la que algunos vienen cargando, desechando los temores. El Señor quiere hablarnos el día de hoy por medio de su palabra, así como lo hace cada semana. Vamos a estar atentos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Si está ahí, lo puede leer conmigo, por favor. La escritura dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una vez más, todos juntos: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo puede decir sin ver su Biblia? Porque no nos ha dado Dios poder, amor y de dominio propio. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente acerca del temor. El temor es una de las armas más comunes que el enemigo utiliza para detener a los hijos de Dios, para intentar detener posiblemente el propósito. Y una de las cosas que hace el miedo es que paraliza, confunde, roba propósito, incluso tal vez destruye la fe. Sin embargo, la Biblia nos muestra algunos hombres y mujeres que también sintieron miedo, pero no permitieron que el temor gobernara sus vidas. El Señor nos está llamando hoy a que podamos desechar nuestros temores y a caminar en identidad, o en la identidad que Él nos dio, una identidad de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la identidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Alguna vez ha tenido miedo? ¿Ha sentido miedo? Como dijo aquel: tengo miedo. ¿Se acuerda de aquella historia? Tengo miedo. Y es que todos los seres humanos estamos expuestos, somos propensos a que por alguna razón podamos sentir un poco de miedo. Y posiblemente algunos de nosotros hemos luchado en algún momento con el temor de tener la provisión necesaria, por ejemplo. Hemos luchado con el temor de perder el trabajo. Algunos han luchado con el temor de una muerte temprana. Algunos han luchado con el temor de una enfermedad hereditaria. Algunos otros con el miedo de formar una familia, porque también es posible. Y esto dependiendo de las vivencias que haya tenido. En una pequeña pausita o paréntesis, surge mucho por el hecho de que si alguna mujer es violentada o violada, tome decisiones como esta.
el hecho de no tener o no querer tener hijos. Es otra causa. Y posiblemente el no tener un hijo a causa de una pérdida. Y eso genera mucho temor. Otros tal vez tienen miedo de vivir en soledad. Otros posiblemente miedo a comenzar nuevos proyectos debido a los fracasos que ha tenido. Pero debemos insistir en la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Ha sido un espíritu que se ha posicionado en cada uno de nosotros y que es muy relevante. Y que esto incluye nuevamente poder, amor y dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de temor. El temor no proviene de parte de Dios. Y hay un miedo que es espiritual. Porque la palabra de Dios nos habla acerca del espíritu. Y posiblemente ese miedo, ese temor espiritual hoy esté controlando nuestras emociones. Y ese miedo posiblemente hoy nos está limitando, pero es un miedo que no proviene de parte del Señor. Por lo tanto, hemos de entender que Dios nos equipa con valentía para poder enfrentar toda situación. Posiblemente en este momento esté enfrentando algún tipo de situación que esté generando cierto temor. Pero hoy vamos a fortalecernos en el Señor. Hemos de decir que en relación al temor, el temor distorsiona la realidad. Tenemos un pasaje en el libro de Números, capítulo 13, de los versículos 31 al 33, en donde algunos espías fueron enviados para reconocer la tierra prometida. Números capítulo 13. Versículos 31 al 33, sígame con su vista. Mas a los varones que subieron con él, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hay un concepto llamado hipérbole, donde se busca hacer una exageración de las cosas. Lo encontramos en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Sin embargo, la intención de esto no es hacer una comparativa, sino distorsionar la realidad en la que ellos estaban viviendo. Usted puede notar ahí cómo hay una exageración en el reporte que estos hombres estaban presentando. Ellos dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son de grande estatura. Llama la atención cómo ellos distorsionan la realidad más adelante diciendo: y éramos nosotros. ¿Cuál es la siguiente frase? Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Es decir, ellos se veían súper chiquitos. ¿Usted entiende la relación de un gigante, de una persona que posiblemente mida alrededor de 3 metros, los gigantes de aquel tiempo, 3 metros, contra el tamaño de una langosta? ¿Cuánto mide la langosta?
4 centímetros, y estoy exagerando, tal vez pueda haber alguna de ese tamaño. Entonces, ¿entendemos la relación que están presentando ellos a manera de reporte? Cuando ellos lo expresan, y usted sabe que cuando alguien comienza a hacer una declaración y que generalmente causa un poco de miedo o temor, la lengua se comienza a soltar. Y entonces comenzó el chismerío por todo el pueblo. ¿Ya vinieron aquellos? Ya nos dijeron que esa tierra es de gigantes. Y Dios nos quiere mandar a aquella tierra. Seguramente nos está mandando para matarnos. Y comenzaron a distorsionar la realidad. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a una situación o a un problema que a nuestro parecer es como un gigante? ¿No comenzamos a distorsionar la realidad? Es más, a veces metemos a Dios de por medio. Seguramente Dios está mandando esto como un castigo para mí. Y a veces ni siquiera es Dios. A veces son simplemente las consecuencias de nuestras acciones. Pero cuando hay una situación, se genera como, déjeme ponerlo de esta manera en un sentido figurado, una bola de nieve. Usted conoce la ilustración y tal vez lo ha visto, pues no en la realidad, pero al menos en pantalla. Como una pequeña bolita de nieve al ir bajando o al ir rodando se va convirtiendo en una bola totalmente gigante. ¿Y dónde comenzó todo? Con una pequeña bola de nieve. Y muchas veces también, tal vez, muchas veces, la realidad que tenemos enfrente es similar a una pequeña bola de nieve. Pero al pasar del tiempo nosotros le estamos dando poder y tal vez autoridad a esa situación a tal grado de que le demos oportunidad que se haga sumamente grande. Y sobre todo cuando nosotros no entendemos cuál es nuestra identidad delante de Dios, al menos en este versículo lo estamos comprendiendo. Pero hemos de saber que nosotros tenemos una dependencia total de Dios y que nuestra confianza tiene que estar totalmente en Dios. Así que esta fue su expresión. Nos vemos como langostas. El temor exagera aún el peligro y posiblemente minimiza el poder de Dios. Ahora bien, ¿de dónde venían ellos? ¿No acaso Dios había abierto el Mar Rojo? ¿No acaso Dios había con su poder derribado la muralla de Jericó? ¿Qué acaso Dios no los había sostenido por 40 años? ¿No era más que suficiente? ¿Qué acaso el Señor no lo ha sustentado? ¿Qué acaso el Señor lo ha dejado en algún momento? Y el problema no es que piense que Él lo ha dejado, el problema es que posiblemente usted lo haya dejado. Y nosotros seamos los que nos hayamos alejado de Él. Y comenzamos a minimizar. Pero hemos de decir que el temor se rompe y se rompe con fe. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Vaya a su Biblia, porque si es una promesa del Señor para usted, tiene que resaltarla. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. A veces te voy a ayudar. No es así como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pensamos que a veces Dios nos ayuda?
La escritura es tan clara cuando dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Está en Dios o está en nosotros? Pero si tenemos la suficiente fe delante del Señor, la fe puede romper con todo temor. Encontramos algunos personajes bíblicos que superaron diferentes temores. Tenemos el caso de Moisés en el libro de Éxodo, capítulos 3 y 4. Anótelo solamente como referencia. Capítulos 3 y 4. En donde una incapacidad a su propio parecer le impedía llegar a su pueblo y ser el libertador. Y comienza a presentar algunas excusas. ¿Dónde están los hombres que nos acompañaron el miércoles? Gracias a los hombres que hicieron un esfuerzo. Estamos hablando de acerca de algunos personajes, virtudes, defectos y cómo los enfrentaron. Y este miércoles pasado precisamente tocó hablar acerca de este hombre llamado Moisés, que poniendo excusas de por medio, por delante, decía: Señor, pero ¿cómo he de hacer? ¿Cómo voy a hablar a mis hermanos? Soy lento de habla. Lo único que tienes que entender, y que no había entendido porque ya Dios se había aparecido en medio de una zarza, ¿no fue así? Ya Dios se había manifestado, pero él aún no lo entendía. Lo único que tienes que comprender es que quien te envía es el yo soy. Ese yo soy contiene una esencia tan grande y tan maravillosa. Porque la única forma que el pueblo de Israel hasta este momento podía comprender acerca de Dios es precisamente a través de esta palabra que ya está traducida, por supuesto, al español. Pero ¿cómo es que cuando Moisés llega con el pueblo para decirles que iba a traer libertad, con solamente mencionar el yo soy me está enviando, inmediatamente ellos se entendieron y supieron: esto se viene bueno? Se apareció el jefe de jefes, porque ellos pensaban que los había abandonado. Pero Dios se manifiesta primero a través de esa zarza y después a través de este hombre. El asunto es que, hablando específicamente de Moisés, él presenta una incapacidad delante de Dios. ¿Y cuántos nosotros hemos tal vez puesto excusas para servir al Señor? Excusas tal vez tan solo con el hecho de congregarnos, porque son mucho más importantes otras cosas. Bien, ese es un asunto que usted tiene que analizar, no yo. Pero generalmente presentamos una excusa. Me platicaba un poco mi esposa en relación a lo que ellos estaban recibiendo de acuerdo al estudio que tuvieron el miércoles. Y la verdad que entender esto es complicado, ¿no? Porque sabemos que las mujeres, una palabra directa para todas las mujeres, ¿no? Entendiendo que pasan por su periodo y por situaciones que seguramente afectan hormonalmente su cuerpo y además se exterioriza. Y ahí es donde se vuelve complicado el asunto. Porque cambia absolutamente todo, ¿no? Gracias a Dios por las mujeres. Gracias a Dios. El asunto es que ella me mencionaba algo muy específico, ¿no? Y me decía que había comentado que generalmente cuando la mujer tiene su periodo, pues regularmente hay una programación automática en la mente, ¿no? Uy, ya viene esto, me voy a sentir mal. Y como mañana es domingo, pues no voy a ir a la iglesia porque me voy a sentir mal.
prácticamente una autoprogramación en relación a esto. Ahora, no estoy generalizando, ¿verdad? Porque todos los casos son totalmente diferentes y por supuesto hay algunos que requieren, por supuesto, de reposo. Lo entiendo perfectamente. El asunto es cuando esto se vuelve una excusa y solamente por esta excusa no hago ni el propósito de levantarme por la mañana. Tuvimos una situación muy complicada la semana pasada, porque dentro de lo que les había comentado en relación a en relación a la lucha que tenemos, la lucha espiritual, usted sabe que tuvimos el encuentro matrimonial, y le había también comentado que siempre, antes de cada evento de un retiro espiritual o de un retiro matrimonial, tenemos una lucha impresionante. Y le había comentado yo que, bueno, tal vez podamos verlo a manera de accidente. Lo que me pasó en el pie puede ser a manera de accidente, pero entendiendo que tenemos una lucha, la lucha es fuerte. Justamente un día antes, mi suegra, que es junto con su esposo, con mi suegro, son uno de los conferencistas, sufre una crisis pero tremenda. Una noche antes se nos andaba yendo con el Señor. Y yo le dije, bueno, pues si es tu voluntad, Señor, sánala ahora en este momento. Y oramos, ¿y qué cree? Fue la voluntad del Señor. Se levantó. Bromeo con la frase, pero la verdad es que si usted la hubiese visto, fue una crisis importante. La oración, el Señor es poderoso, tengo que decir, no en sí la oración, ¿verdad? Pero la oración está de por medio. Y el Señor es tan poderoso que la levantó y pudo estar presente, ¿no? Haga de cuenta que no hubiese sucedido nada. Llegaron los paramédicos a la casa a atenderla, una situación tremenda. Entonces, me acuerdo incluso de las palabras, porque terminamos de orar aquella noche. ¿Cómo ve para el día de mañana? No, mañana me preparo y mañana nos vamos. Espérese, tranquila, ¿verdad? Está saliendo de una situación muy, muy complicada. ¿Lo pudo haber tomado de excusa? Estuvo tremendo el asunto. Dios manifestó su poder, sin duda alguna. Dios manifestó su gloria. Se levantó y el sábado estuvieron ahí con nosotros compartiendo la conferencia que les tocaba. Hermanos, excusas podemos poner muchísimas, pero nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de convicciones firmes, convicciones fuertes. Recuerdo el caso ahora que estoy viendo para acá, el caso de nuestra hermana Diana, por ejemplo, una situación también complicada. Y esa situación prácticamente la tenía inmovilizada, ¿no era así? Y aún con dolor en su cuerpo, porque lo recuerdo perfectamente, me dijo, pastor, con dolores, pero aquí estamos. Y sabe que hemos de entender que la fe mueve montañas. Y eso ocasionó que nosotros pudiéramos orar y creer en fe en el Señor. Y hoy vemos una obra sobrenatural en su vida. Una situación de días, no sé si semanas complicadas. No sé si ya ha cesado completamente, pero seguimos orando, seguimos intercediendo. Lo que quiero enfatizar es el hecho de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y que yo creo que siempre podemos hacer un esfuerzo, ¿no es así? Amén. Entendiendo sí que hay situaciones que definitivamente no tenemos que considerar, pero mientras sean situaciones que tal vez nosotros pudiéramos considerar una excusa, es ahí donde tenemos que reflexionar. Por supuesto, la presencia de Dios, hemos hablado de ello, es el antídoto más poderoso
contra el miedo. Y nosotros necesitamos de su presencia. Moisés dijo, tengo miedo de hablar, tengo miedo de fracasar, miedo de regresar a Egipto, pero Dios le dijo, yo estaré contigo. No se trata de quiénes somos, se trata de entender que Dios está con nosotros. Un siguiente personaje llamado Josué, que precisamente fue el sucesor, aquel que tomó el liderazgo en lugar de Moisés. Y hemos de entender que él luchaba con un miedo particular. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque encontramos en la Escritura que una vez el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Y no solamente una vez, sino ahora 2 veces, esfuérzate y sé valiente. Y no solamente 2 veces, sino ahora una tercera vez, ahora te mando que te esfuerces y seas valiente. Y esto posiblemente nos da a entender que él estaba luchando con un miedo. ¿Y cómo no? Dirigir a un pueblo que ya había causado grande conflicto al líder anterior llamado Moisés. Y por supuesto que a consecuencia de ello, más bien fueron sus actos, pero entendiendo de dónde proviene, no llegó ni siquiera a la tierra prometida. Entonces, Josué toma el liderazgo y por supuesto con una gran responsabilidad. Pero es ahí donde interviene el Señor diciendo, Josué, no temas, esfuérzate y sé valiente. Por supuesto que tenía esa presión de liderar a esa generación. Pero lo que tenemos que resaltar en relación a esa historia es que el Señor le dijo, como estuve con Moisés, así también yo estaré contigo. Wow. Como estuve con Moisés. Y por supuesto que él fue un fiel servidor. Esto sí tendré que rescatarlo y señalarlo de este hombre llamado Josué. En todo el tiempo, al servicio. La Escritura dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, a razón de que absolutamente nadie podía entrar, él permanecía afuera de la tienda. Mientras Moisés permanecía en la presencia, Josué estaba esperando. Esto nos habla acerca de la fidelidad, nos habla acerca de la lealtad, nos habla acerca del servicio. Y como este hombre fue fiel en lo poco, también fue colocado como fiel en lo mucho. Esta es una gran historia para nosotros. Hemos de entender que cuando Dios nos asigna algo, Él garantiza su respaldo. Y usted no debe tener temor, no debe tener miedo. Tercer personaje llamado Gedeón. En el personaje anterior la cita la encontramos, o el pasaje lo encontramos en el libro de Josué capítulo 1 de los versículos 5 al 9. En el caso de Gedeón encontramos la historia del libro de los Jueces capítulo 6. ¿Qué sucedía con este hombre? Cuando el enemigo estaba al acecho, él lo único que pudo hacer fue esconderse. Y hemos de decir que este hombre tenía un problema de identidad, porque asimismo él dijo, o él menciona, yo soy el más pequeño de todos mis hermanos. Y es que hemos de entender que indistintamente de la posición en que hemos sido colocados, nosotros tenemos la misma posición delante de Dios. No sucede solamente con este hombre, sino también lo vemos en la vida de David, por ejemplo. Porque cuando el Señor manda a elegir al rey por medio de Samuel, comienza con el mayor, con el primogénito, pensando
que él era el que iba a tomar el lugar en el reino. Lo interesante de todo esto es que el Señor le dice a Samuel, porque yo no miro su parecer, yo no miro su exterior, sino yo miro lo que hay dentro de su corazón. Y comenzaron a desfilar los hermanos. 1, este no es. 2, tampoco. 3, tampoco. ¿Acaso falta alguno más? Aquel que estaba a las afueras, aquel que estaba relegado. Pero el Señor tenía algo muy especial para este hombre. Así que este Gedeón se expresa de esta manera, pero aún considerando su identidad, porque esto es lo que exterioriza, hemos de ver que el Señor lo llama varón esforzado y valiente. Algo similar a lo que había sucedido con Josué. Y por supuesto que hemos de decir que Dios ve mucho más de lo que tal vez nosotros mismos vemos dentro de nosotros. Y tal vez nosotros seguimos mirando a aquel pecador. Pero lo que Dios está viendo en nosotros es aquel que fue redimido por la sangre de Jesucristo. Es una identidad con la cual nosotros debemos cargar, necesitamos portar. Una identidad de redimido. Regresamos al caso de David, primero de Samuel capítulo 17. Usted sabe la historia de aquel gigante que se presentó. Todo Israel, todo el pueblo temblaba ante la presencia de aquel gigante. Aún se paraba, los amedrentaba, los amenazaba. Y por supuesto creían que nadie, absolutamente nadie, podía vencerlo. Pero David confió en el Dios que ya lo había librado, incluso de los leones, de los osos que habían amenazado aún a sus ovejas. Y esto lo hizo que él tomara valentía delante de aquel hombre. La lucha no era contra el pueblo, la lucha era, y creo que lo vimos la semana pasada o la antepasada, si no mal recuerdo. La lucha era a razón de que él estaba desafiando la autoridad del Dios de los dioses. ¿Qué acaso tu Dios no puede librarlos? Había una batalla importante. Nosotros vemos el asunto tal vez material o terrenal, pero era tan importante el asunto de considerar que Dios era más fuerte. Y generalmente en cada cultura se llevaba por delante a cada uno de sus dioses. Hay algunas historias que no lo narran de manera específica, pero en la historia y en la cultura podemos verlo. Es decir, era muy importante considerar que una deidad iba con ellos al momento de la batalla. Situación que tal vez el pueblo de Israel no había considerado, porque nosotros no tenemos un Dios visible, nosotros tenemos un Dios invisible, un Dios que no podemos ver, pero un Dios que confiamos. Y esa era parte de la lucha. Y tal vez el gigante dijo, yo no veo aquí ningún Dios, ¿quién va a luchar contra mí? Nosotros sí lo traemos, aquí lo traemos. Y entonces ahí cuando David se enfrenta. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones? ¿De quién? No era un Dios visible, era un Dios invisible, a Jehová de los ejércitos. Y él sabía quién iba delante de él. Pero hemos de entender con todo esto que las experiencias pasadas, como en el caso específico de David, en la lucha contra el león, contra el oso, contra los animales que acechaban, las experiencias pasadas son armas para vencer los temores presentes. Seguramente en algún momento Dios le dio la salida a tantos problemas.
Y saber que aquellos problemas han sido resueltos y que ahora está presentando, se está enfrentando a otro problema, es saber que si un día ganó la batalla, el problema de hoy también lo puede ganar. Porque Jehová de los ejércitos es quien va delante de nosotros. Él camina con nosotros. Un personaje más, Elías. Primero de Reyes, capítulo 19. En este pasaje encontramos cómo después de una gran victoria contra aquellos profetas, falsos profetas de los Baales, él obtuvo una gran victoria. Pero al momento de que termina aquella situación, comienza a huir a razón de que había una mujer controladora llamada Jezabel y que comienza una persecución en contra de su vida. Pudiéramos hablar de esta mujer en un sentido espiritual, cómo controla, manipula, gobierna, entre otras tantas cosas. Este no es el tema de este día. Pero ¿cómo es posible que una mujer haya tomado tanto control? Hoy me recuerda lo que está sucediendo, lo que estamos viviendo en estos últimos días con el poder del feminismo, en donde la mujer se ha levantado. Y por supuesto que hemos de decir que no estamos demeritando ni menospreciando a la mujer, porque hace un momento, incluso si tal vez a manera de broma he dicho gracias a Dios por las mujeres, tengo que decir gracias a Dios por las mujeres. Porque ustedes son la ayuda idónea para su marido, o deben ser. Ya nadie dijo amén. Pero sabe que nos hemos distorsionado la realidad de la Escritura. Cuando la mujer quiere tomar control, dominio sobre todas las cosas. Por otra parte, el hombre que se ha vuelto un débil ha dejado su posición delante del reino. No ha tomado la autoridad que debiera. No me refiero a la autoridad con que, yo soy aquí el que mando y no es ese tipo de autoridad. Que el hombre golpeador y hombre abusador, esa no es autoridad, es un cobarde. Y hemos de entender que cada uno de nosotros tiene una posición en el reino de Dios. Tome su posición. Entendemos que este personaje llamado Elías, en algún momento después de aquella travesía y su deseo incluso de morir, así lo expresamos, así lo podemos ver expresado en la Escritura, finalmente Dios lo fortalece, Dios le habla, Dios lo restaura. Y hemos de entender que a veces el temor lleva después de grandes victorias, como en este caso. Pero también hemos de entender que Dios restaura a aquel que corre hacia Él. Porque hemos de decir que seguiremos y viviremos tal vez en medio de aflicciones. Pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Esa es la promesa para nosotros. Un último ejemplo, Pedro. En los pasajes de Mateo capítulo 4, versículos 22 al 33, lo encontramos también en el libro de Juan capítulo 21. Una historia en donde los discípulos suben a la barca. Y en un determinado tiempo dice la Escritura que viene una tempestad sobre aquella barca en aquel momento. Pero antes de que sucediera esto,
la escritura nos dice que de repente o de pronto aparece un hombre a lo lejos caminando sobre las aguas. Y es ahí donde todos comenzaron a tener miedo. La escritura dice que gritaron a voces. ¿Ustedes entendemos qué es gritar a voces? Un fantasma gritaron. A voces. ¡Un fantasma! O sea, ya los fantasmas ya se escuchaban en aquel tiempo. Algo se debió haber manifestado para que ellos reconocieran a una figura de este tipo como un fantasma. Pero hubo un valiente. En ese momento dijo: Señor, si eres tú, permite que yo descienda y camine sobre las aguas. Primero, eso nos habla de cierta valentía, pero hemos de entender ahora lo que sucedió enseguida. Que dice la escritura que cuando comenzaron a venir los fuertes vientos, la lluvia, él comenzó a hundirse. Y esto nos habla acerca de la distracción que seguramente tuvo en aquel momento. Porque cuando él estaba tan seguro de tener su mirada fija en Jesucristo, hubo distractores que tal vez lo hicieron decaer en su fe. Y eso provocó que dejara de caminar sobre las aguas y que se fuera hundiendo. Muchas veces nosotros vamos caminando sobre las aguas, pero cuando mengua nuestra fe, comenzamos a hundirnos. ¿Y por qué comenzamos a hundirnos? Porque nos desenfocamos del propósito, nos desenfocamos de ver a Cristo Jesús. Y este hombre tuvo miedo, comenzó a hundirse, pero ahí estaba el Señor para rescatarlo, ahí estaba el Señor para darle su mano, para sacarlo, para levantarlo y para decirle: yo soy Pedro, yo soy, no temas. Por supuesto que hubo también otro episodio donde por temor Pedro niega a Jesús. ¿Se acuerda la historia? Pero ante todo lo que él pudo haber pasado, creo que también esto fue una preparación para lo que vendría mucho más adelante. Después de todo esto, se convierte en uno de los predicadores más importantes de aquel tiempo. Y el Señor lo restaura, el Señor lo transforma y comienza a testificar de aquel Cristo que venía para salvarlos. Hemos de decir que si Pedro fue un hombre que en cierta manera fracasó en algunos episodios de manera específica, hemos de decir que el fracaso no te descalifica cuando Jesús puede restaurarte. Porque muchos viven cuando ante un fracaso, ante una caída, viven con esa caída y con ese fracaso durante toda su vida. Pero hemos de decir que Dios no solamente salva, sino también restaura. Dios levanta. Usted tiene que enterrar literalmente su pasado, si es un pasado que está afectando, si es un pasado que está trayendo temor el día de hoy a su vida. Hemos de entender que Dios levanta, ya lo dijimos, Dios restaura, Dios transforma y Dios quita todo temor. Ahora bien, ¿cómo podemos desechar los temores? Hemos visto algunos personajes que caminaron con cierto temor. Hemos tal vez entendido algunas razones en las cuales nosotros mismos caminamos bajo el temor, pero ¿cómo desechamos los temores? Por supuesto que tenemos algo sumamente importante en nuestras manos, que se llama palabra de Dios. Y es importante que nosotros podamos declarar su palabra. El Salmo capítulo 27, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esta es una verdad, es palabra para nosotros, pero es importante que usted la declare, y no solamente que la declare, sino que la crea. Usted puede pasarse la vida declarando la palabra, pero si la palabra no la cree, no se hace viva. De por sí la palabra es viva y eficaz, pero usted también tiene que creerla.
tiene que tomarla, tiene que guardarla. ¿De qué le sirve tener su Biblia ahí en su casa abierta en el Salmo 91? ¿Usted cree que eso lo va a proteger del mal? ¿Del malamén? ¿Quién es el malamén? Pequeño parenticito. Es que sabe que escuché. De repente me salió ahí ya sé que salen ahí en las redes sociales y cosas de esas. Me salió un brujo haciendo una declaración y dice, pues en la iglesia lo presentan de tal manera, pero ¿sabes que hay alguien más poderoso que el diablo? Oh, alguien más poderoso que el diablo y se llama el malamén. Y es que la Biblia nos dice, la Escritura nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, etcétera. Venga tu reino, hace tu voluntad y líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal. Amén. Según ese brujo, ¿verdad? Y no tengo por qué creer al brujo, ¿verdad? Solamente se lo estoy poniendo. O sea, ¿cuál es el pensamiento? Dice, en la iglesia lo presentan como malamén, pero están incorrectos. Se llama malamén y es más poderoso que el diablo. Ok, bueno, ahí él con sus cosas, ¿no? Ya sé por qué dije esto. Vamos para atrás. ¿Usted cree que la Biblia lo va a proteger? Así abierta lo va a proteger. Salmo 91, para que el malamén no venga. Para que no se metan los espíritus chocarreros a la casa. Más poderoso lo que nosotros podemos hablar con nuestra boca, confiando que la palabra de Dios es verdad. Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y si estamos confiando en Dios, entonces ¿por qué le tiene tanto miedo al malamén? ¿Por qué tiene su Biblia abierta ahí en el Salmo 91? Ahora, no digo que esté mal, ¿verdad? Háblala si quiere ahí. Pero pues también puede abrirla, no sé, en alguna carta de Pablo donde le dice, a ver, tú pecador, arrepiéntete. Y a lo mejor le hace efecto. ¿Me explico? En la Biblia católica está la imagen y creen que con la imagen ya es suficiente. Ok. La tenían abierta. Ok. Y ahora la traen en una estampita. Bien, pues. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Miren, le estoy dando herramientas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y la paz de Dios. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es esa paz la que nos va a guardar, aun si usted está luchando con sus pensamientos. Es clara la palabra cuando nos dice que Él guardará no solamente nuestro corazón, sino también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para ello es necesaria la paz de Cristo. Reemplace la mentira que se ha levantado por la verdad. Tal vez estemos pasando por situaciones de enfermedad. Y no necesariamente porque sea una mentira, sino cree que es todavía mucho más poderosa una situación que el mismo Dios al cual nosotros servimos. ¿Que acaso no nos ha dicho Dios que tenemos sanidad en Él? Y usted tiene que confiar en el Señor. ¿Cuántas veces no hemos dicho, me siento solo, estoy solo? Pero ¿qué nos dice la palabra respecto a esto?
nunca te dejaré, no te abandonaré, porque yo estoy ahí presente con la diestra de mi justicia. Estoy ahí para levantarte, estoy ahí para sostenerte. Cuando intenten a venir pensamientos de soledad, vaya a la palabra, vaya a la escritura, fortalezcase en el Señor. Por supuesto que recordar victorias pasadas es un aliciente para lo que viene para el futuro. Lo que ya mencionamos con respecto a David, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37, solo era un recordatorio. Jehová ya me ha librado de los osos, Jehová ya me ha librado de los leones. Y si Jehová ya lo hizo, que no me pueda librar del chiquilín al que todos le tienen miedo. Por supuesto que causaba terror. Pero si hemos de saber que Dios ya lo hizo, Dios lo puede hacer de nuevo. Caminemos en obediencia, hermanos. Por supuesto que la fe crece cuando nosotros obedecemos su palabra y sobre todo medite en la palabra. Josué capítulo 1, versículo 8, tal vez lo conoce y lo ha escuchado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto, queremos la promesa. Necesitamos atender a la condición. ¿Y cuál es la condición? Que este libro no sea parte de nuestra boca. Deje de sentirse un deprimido. Deje de ¿cómo se dice? Autopadecerse, ¿verdad? Autocompadecerse, gracias. Déjese de de eso. Deje de autocompadecerse. ¿Qué identidad es la que tiene, hermano? ¿Qué necesidad tiene? A veces somos como los niños, ¿verdad? Y ciertamente sí, entiendo que sí necesitamos una palmadita. Pero a veces con la palmadita necesita un jalón de orejas, pero fuerte. Un coscorrón, ¿verdad? Pero fuerte. Cuando están... Ok, como que hay una tendencia, ¿verdad? No lo digo yo, lo dice la hermana, que cuando están más viejillas, así lo dijo, hay una tendencia a ser más necias, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto. Que Dios nos ayude. ¿En quién estamos confiando? Pida ser lleno del Espíritu Santo. Pida ser lleno del Espíritu Santo. Usted y yo ya tenemos su Espíritu. Tenemos de su poder. Él nos ha dado o no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino y dominio propio. Nos ha dado de su poder. Ese es el espíritu que ahora portamos. Pero necesitamos sí buscarle, necesitamos sí decirle, dame más. Necesito ser lleno de tu espíritu. Cuando usted y yo somos llenos del Señor,
Mire, la verdad es que hubiera sido muy bueno, pero no lo pensé de esta manera. Pero cuando hablamos acerca de la llenura, imaginemos que tengo un vaso, y este es un vaso, ¿no? En este momento el agua está hasta a la mitad, pero considerando que hay un espacio, tiene capacidad para introducir otro líquido o más líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imaginemos que como hay muchísimo espacio, introducimos aceite. Primero entender que el aceite y el agua no se van a mezclar. Pero imagínese que usted vive con media capacidad de agua y media capacidad de aceite. No es lo natural. Lo natural es que esta botella contenga el 100% de agua transparente. Ahora bien, ustedes y yo conocemos todos el proceso que alguna vez hicimos, tal vez en primaria, no sé, en secundaria, en donde el recipiente comenzamos lleno de aceite y de agua, comenzamos a verter más agua. ¿Qué sucede? El aceite comienza a salir hasta que quede completamente desechado. Ahora, imagínese que usted está lleno. Esta botella está llena de agua. ¿Usted quiere meterle aceite? ¿Va a poder? No va a poder porque se repelen. El agua y el aceite se repelen. Así que es mejor estar a medias aguas o estar lleno. La respuesta es muy sencilla. Si usted está lleno, no va a dar oportunidad de que el aceite entre en su corazón. Sencillo. Pero cuando usted está así, siempre da oportunidad a que los miedos, los temores, aún el pecado, pueda introducirse. Simple y claro. En Hechos capítulo 4, versículo 31, la escritura nos dice que los discípulos fueron llenos y hablaron con denuedo, hablaron con valentía, hablaron en el poder del Espíritu Santo. No es una valentía humana, es una valentía que proviene de parte de Dios. La escritura dice que cuando estaban en aquel momento, el día del Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que usted y yo necesitamos todos los días, decirle al Espíritu Santo: dame más, y que por medio de ello nosotros podamos ser santificados. Vamos a concluir con lo siguiente. Dios no quiere hijos esclavos por el temor. Hermanos, si Dios pudo transformar a Moisés, si Dios pudo transformar a Josué, transformó a Gedeón, a David, a Elías, a Pedro y a tantos hombres en la Biblia, al mismo Pablo, yo creo que el Señor también puede transformar nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de entender que Él ha puesto en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No le hables a Dios de tus temores. Mejor dile a tus temores cuán grande es tu Dios. Y tal vez hemos de decir, no es momento de hablar a los temores, sino es momento de desechar los temores con los que venimos cargando. Tantas cosas. El Señor nos dice en su palabra: no temas, yo estoy contigo. El Señor nos dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, hermana, entregue sus temores delante del Señor y abrace la valentía que el Señor ha depositado en nuestros corazones.
Hoy usted y yo caminamos con una identidad diferente. No caminamos con la identidad que caminan en el mundo. Nosotros caminamos con la identidad de ser hijos de Dios. Caminamos con una identidad de reyes, sacerdotes, de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y eso tiene que ser suficiente. Esa es nuestra identidad delante de Dios. Soy salvo, soy redimido, soy rescatado, soy nueva criatura, soy un hijo de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor.